Marta. Sí, señor, y ahora vamos a conocer más y vamos a hacer este ya tradicional repaso en este segmento denominado La Historia es Hoy. Paraguay Bicentenario. La historia es hoy. Sábado Santo de 1786, al mediodía. La distinguida señorita Andresa Pereira está lavando ropa con su prima en un aljibe frente a su casa, que quedaba justo sobre el camino real que unía Asunción con el Valle del Tapuá, hoy Ciudad del Limpio. Las chicas estaban felices aseando aquellos trajes que lucirían al día siguiente en la misa de Pascua. De pronto, sucede una tragedia que cambiará la vida de Andresa y su familia para siempre. El estruendo de un galope trae al indio Esteban, quien se arroja hacia ella desde su caballo, cuchillo en mano, y le corta una trenza, llevándosela de trofeo. De este modo, el honor mancillado de la joven motivará un escandaloso juicio que durará un año y en el que tuvo que intervenir el propio gobernador Pedro Melo de Portugal. En el siglo XVIII, el corte de cabello era considerado un acto de mucha intimidad y que estaba reservado únicamente al hombre que era la pareja. Por este motivo, el corte de trenza de la señorita Andresa Pereira recibió el tratamiento jurídico de una violación. Aunque el comisionario que dirigía la investigación intentó averiguar si hubo intimidad ilícita entre Andresa y el indio Esteban, el capitán Joseph Pereira, padre de Andresa, se apresuró a aclarar al juez que dicho indio se molestó con él por un desacuerdo que tuvieron en un negocio de tabaco. El intento del capitán Pereira por salvaguardar el honor de su hija no fue suficiente, y al día siguiente, domingo de Pascua, todo el pueblo la aguardaba en la iglesia para mirar en su cabello la marca del pecado. Paraguay Bicentenario. La historia es hoy.